Hola, ¿qué tal, estimados estudiantes de noveno grado? Para mí es un placer poder hacer este pequeño video para explicarles rápidamente los criterios evaluativos de la guía número 2 de sociales. Entonces, a continuación, pues vamos a proyectar brevemente la guía. Como ustedes bien sabían desde un principio, la guía trataba de leer o complementar la lectura del Bogotazo. Como ustedes pueden ver, a grosso modo, sin ánimo de entrar de nuevo a leer algo que ustedes debieron ya haber leído en casa sin ningún inconveniente, bajo un lenguaje muy sencillo, se pudieron dar cuenta que el Bogotazo del 9 de abril de 1948 fue algo que partió la historia del país. Todo el siglo XX fue partido en dos por la muerte de Gaitán. Eh, Habíamos retomado el siglo XX, habíamos entrado al siglo XX con la Guerra de los Mil Días, que había sido un acontecimiento terrible. Y después de la Guerra de los Mil Días, el país, a trancas y a mochas, había retomado un ritmo, un relativo ritmo, con sus problemáticas de violencia, de corrupción, de burocracia, etcétera, todo lo que queramos. Pero el país había tomado un ritmo relativamente aceptable, por decirlo así. La muerte de Gaitán significó un derramamiento de sangre que hasta el día de hoy podemos verlo reflejado en los acuerdos de paz, en las problemáticas que han habido, porque hasta la llegada del narcotráfico en forma de los años 80 y 90, el conflicto colombiano había tenido como primera antesala o primera causa, entre comillas, conflicto armado colombiano, directa e indirecta, la muerte de Gaitán, porque después de la muerte de Gaitán vemos una serie de levantamientos a lo largo y ancho del país de guerrillas liberales, ¿sí? Que van a ser la antesala de también posteriores guerrillas comunistas, que son diferentes, y eh, la muerte de Gaitán significó para muchos la pérdida de una oportunidad de tener a alguien que dirigiera el país de una manera diferente a como lo habían dirigido, ¿sí? Entonces eso llevó a cabo, o entre comillas, digámoslo así, terminó siendo un justificante en su momento, o el justificante que esas personas esgrimieron para en su momento levantarse en armas contra el Estado colombiano. Eh, para no entrar a hablar más de eso, porque eso es temática posterior, retomando la temática de Gaitán, ustedes pudieron leer que a lo largo y ancho del país ocurrieron diferentes acontecimientos de violencia, de daños, etcétera, etcétera. Entonces, rápidamente con la crónica que se hizo, que ustedes debieron haber hecho, ustedes, los criterios de calificación fue extensión, debían tener como mínimo 5 párrafos, mínimo 20 líneas, como mínimo, un título, hay personas que no le colocaron título, hay personas que no le colocaron un nombre propio al personaje, y hay personas que no me hicieron ni una crónica como un texto en donde se relata un acontecimiento problemático de un sector, de una sociedad, por medio de una especie de reportaje sobre todo lo que sucedió en, desde la perspectiva de una persona, ¿sí? Eh, la crónica por eso es muy empleada desde el periodismo. Ustedes las pueden ver en Caracol, en Séptimo Día, en Los Informantes, el Contador de Historias, creo que RCN también maneja un formato semejante. Es decir, problemáticas de un sector, de una sociedad, de una persona, de un núcleo familiar, contadas desde la perspectiva de una persona, ¿sí? Y en el fondo la crónica trae algo o trae un elemento que muchas veces se muestra y es que algo va a ocurrir, algo que va a pasar, algo que hay sí como el título de Gabriel García Márquez, Crónica de una muerte anunciada. Es contar algo que parece ser que sabemos ya como desenlace a qué va a llevar, pero uno no sabe de qué manera exactamente se va a desarrollar los acontecimientos. Hay gente que siguió demasiado la guía a tal punto que fue prácticamente una transcripción de esta crónica. Tampoco, muchachos, tampoco, esa no es la idea. Por eso perdieron nota, por la extensión, por la falta de título, por la falta de autor, por ortografía, por redacción. Trate de evaluar eso. Entonces, si alguien desea saber exactamente cuáles fueron los criterios de su crónica, pues con mucho gusto se los explico. Pues si no, solamente se queda con la información de la nota. Pero que tengan presente esa información en torno a esta tarea que tenían que hacer en torno a la muerte de Jorge Eliezer Gaitán. Y nada, recordarles de nuevo, como les digo, es un acontecimiento. ¿Por qué? O sea, Jorge Eliezer Gaitán fue una figura que
digamos así, que fue la figura política más trascendente del siglo XX, porque su vida y sobre todo su muerte determinó la historia del país, como se los comentaba en la primera explicación de la guía. Cuando a Gaitán le pedían que por favor se cuidara, que él era un hombre que era muy querido por las masas porque era muy dado a compartir con el pueblo en sus eventos políticos. Entonces le decían, cuídese, que tal cosa. La misma hija le contaba eso y que él decía, no, que el mismo pueblo lo iba a cuidar a él, que si a él lo mataban, pues las aguas de la violencia del país se iban a sacudir por 50 años. Y tristemente van más de 50 años de su muerte y aún el país sigue siendo violento, el país sigue siendo inequitativo, sigue siendo desigual, pues, o sea, eso es como las problemáticas que uno puede ver que están presentes en el país hoy en día, no tan lejanas a la Colombia del siglo XX, de mediados de 1950. Bueno, entonces, era eso, para que tengan claros los criterios de calificación, de evaluación. Entonces les deseo un feliz día, espero que estén muy bien. Para mí es un placer haberles podido explicar brevemente esta guía y sobre todo los criterios de calificación. Recomendarles que aprovechen mucho esta semana para descansar, compartir en familia y cuidarse mucho porque, como ustedes pueden ver, Europa es el reflejo de lo que nosotros vamos a vivir a futuro con esta pandemia. Ellos la vivieron primero y nosotros nos logramos guardar primero para no ver imágenes como las de Italia y como las de España. Pero ya ellos tuvieron un pico de contagios y volvieron a descender y se creía que ya iban las cosas a calmarse, pero la gente cree que el fin de las restricciones es el fin de la pandemia y no es así. Por eso es que otra vez en Europa se están cerrando los lugares porque todo lo va a determinar la capacidad del sistema de salud. Y si no hay sistema de salud con capacidad para atender, comienzan a haber más muertes de las que se podían prevenir. Entonces, invitarlos a que por favor cuidémonos, que esto no es un juego y estamos a mitad de pandemia. No ha pasado. Bueno, la pandemia no ha pasado. Un feliz día, espero que estén muy bien.